Welcome to Like Spanish. Activa la función de traducción para comprender mejor la historia. Me llamo Emma. Nací en un pueblo pobre. La vida siempre fue difícil. Los sueños parecían lejanos. Mi madre era bondadosa. Trabajaba todo el día. Siempre estaba cansada, pero nunca se rendía. Vivíamos en una pequeña casa de una sola habitación, sin agua caliente, sin luz brillante. Dormía en el suelo con una manta vieja. El techo tenía goteras, pero yo nunca me quejaba. Cuando tenía 14 años, empecé a trabajar. Lavaba platos, cargaba bolsas pesadas y limpiaba el mercado. Hacía cualquier pequeño trabajo que pudiera encontrar. Llevaba el dinero a casa y se lo daba a mi madre. Nunca pedía nada. Ella sonreía, me acariciaba el cabello y decía: «Eres mi hija fuerte, mi pequeña estrella». No me sentía fuerte, me sentía cansada y pequeña, pero sonreía por ella. Cada mañana me levantaba temprano, me lavaba la cara, me ponía la ropa vieja y salía de casa. Caminaba por caminos polvorientos y rotos. Veía a los niños reír y jugar, pero yo seguía caminando. Observaba a la gente rica en sus autos grandes. Escuchaba su música, miraba sus zapatos bonitos. No los odiaba, solo me preguntaba por qué la vida era tan diferente. Un día, mi madre se enfermó, empezó a toser, le dolía el cuerpo, ya no podía levantarse. No teníamos dinero para un médico. Me quedé a su lado, le tomé la mano y lloré. Ella dijo: «No estés triste». Sonrió suavemente y susurró: «Sé fuerte, sigue adelante». Esa noche murió mientras dormía en mis brazos. Su rostro se veía en paz. Me sentí sola, la casa estaba fría, el mundo en silencio. Mi corazón pesado. No tenía a nadie, ni familia, ni amigos, solo su foto en mi bolsillo. Pero me mantuve fuerte. Salí de la casa, le dije adiós y caminé hacia una nueva vida. Hice una promesa, lo intentaré. Seré valiente, nunca me rendiré. Más tarde encontré trabajo limpiando una gran casa a las afueras de la ciudad. La casa era tranquila y hermosa, pisos brillantes, ventanas altas, un jardín enorme. Los dueños eran ricos y hablaban poco. Yo limpiaba las habitaciones, quitaba el polvo, hacía brillar todo. Era un trabajo duro, pero me gustaba el silencio. Me gustaba la sensación de estar haciendo algo bueno. La señora Madame Helene era amable. Me sonreía y me ofrecía té. Me preguntaba cómo había sido mi día. El esposo siempre estaba ocupado, siempre al teléfono. Hablaba poco. Su hijo tenía unos 20 años. Parecía enojado y nunca saludaba.
pero no me importaba. Tenía un trabajo, una pequeña habitación, algo de dinero y paz. Me levantaba a las 5 de la mañana, me cepillaba los dientes, me recogía el cabello y me ponía la ropa de limpieza. Fregaba los pisos, lavaba los platos y quitaba el polvo de los estantes. Durante los descansos me sentaba junto a la ventana con mi cuaderno. Escribía mis pensamientos, miraba cómo la luz se movía por la habitación y me sentía tranquila. Trabajaba en silencio hasta el anochecer. A veces leía libros viejos que encontraba en la basura. Estaban rotos, pero me encantaban. Quería aprender, quería crecer. Quería ser más que una sirvienta. Quería convertirme en alguien. Entonces, una mañana todo cambió. Sucedió algo terrible, algo oscuro. Abrí la verja como siempre. El sol estaba saliendo. La calle estaba tranquila. Aún tenía sueño. De repente llegaron coches de policía, sirenas ruidosas, luces intermitentes. Los hombres gritaban. Entraron corriendo a la casa, rompieron la puerta y apuntaron con sus armas. «No te muevas», gritaron. Me quedé inmóvil. Levanté las manos. No dije nada. Estaba demasiado sorprendida. Después de un rato salieron. Tenían el rostro pálido. Parecían asustados. Dijeron que la familia estaba muerta. Todos dentro de la casa, tendidos en charcos de sangre. Sentí náuseas, me temblaban las manos, las piernas me fallaban. No podía respirar. Los policías me miraron y comenzaron a gritar preguntas. Intenté responder, pero no esperaron. Me agarraron, me arrastraron hasta un coche. Aún llevaba mi ropa de trabajo. Dijeron que yo era la única persona allí. Las cámaras no funcionaban. Nadie había visto nada. Les dije que no lo había hecho. Supliqué, lloré, pero no les importó. Tomaron mis huellas, registraron mi habitación, no encontraron nada. Pero dijeron que había sangre en mis manos. La puerta no había sido forzada. Dijeron que yo estaba dentro. Me mostraron fotos de la casa, la sangre, el dolor, el horror. Me tapé los ojos. Quería despertar, pero era real. Las preguntas no paraban. Sus rostros seguían fríos, duros, serios. Les dije que solo era una sirvienta, que no tenía armas, ni odio, ni motivos. Dije que quería a esa familia, que Madame Hélène era buena, pero no me creyeron. Escribieron informes. Cerraron el caso rápido. Estaba sola, sin familia, sin amigos, sin ayuda. Me asignaron un abogado público. No le importé, no hizo nada. En el juicio miré a mi alrededor. No había nadie por mí. Me puse de pie y dije que era inocente, pero mi voz era débil. El juez parecía aburrido. Los jurados, cansados. Mi abogado no me defendió,
Luego escuché la palabra culpable. Escuché cadena perpetua. Caí al suelo, solo tenía 23 años. Nadie lloró, nadie gritó, a nadie le importó. Los guardias me llevaron, las puertas se cerraron, comenzó una nueva vida. La prisión era fría, oscura y ruidosa, pero también llena de silencio. Las puertas se cerraban de golpe, las llaves sonaban, los guardias gritaban, las luces parpadeaban. Ya no tenía palabras, ni sonrisas, ni fuerza, solo dolor. Mi celda era pequeña, una cama, un retrete, una luz rota, una puerta pesada. El colchón era delgado, la manta áspera, la almohada plana. Nada era suave. Compartía la celda con otra mujer. No hablaba mucho, solo me observaba. Un día me preguntó, ¿por qué estás aquí? Le respondí, no lo hice. Ella se rió con amargura. Todas decimos eso, dijo, y se dio la vuelta para dormir. Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando el techo. Recordé la voz de mi madre. Solía decirme, incluso en la oscuridad puedes encontrar la luz. Me aferré a sus palabras, a su amor, a su esperanza. No quería morir por dentro. No quería convertirme en un fantasma. Quería vivir. Así que me levanté, me limpié la cara, respiré hondo y me hice una promesa. Sobreviviré. No sabía cómo, no tenía un plan, pero tenía algo, su recuerdo. En prisión el tiempo pasa despacio. Una hora parece un día, un mes, un año, una eternidad. Cada mañana nos ponían en fila. Nos daban comida mala. Nos sentábamos en silencio o escuchábamos gritos. Algunas mujeres lloraban, otras peleaban. Algunas solo miraban la pared, perdidas. Yo permanecía callada, tranquila. Hablaba poco, observaba, escuchaba, aprendía. Un día descubrí la biblioteca de la prisión. Era pequeña y polvorienta. Libros viejos, sillas rotas, aire silencioso. El bibliotecario era amable, un hombre mayor con ojos dulces. No hacía muchas preguntas. Me daba libros, fáciles al principio, luego más difíciles. Día tras día leía, cada palabra me daba fuerza, cada página me daba luz. Aprendí a deletrear, a escribir, a hablar mejor. Entonces empecé a escribir cartas, no a nadie en particular, solo al mundo, al aire, a mí misma. Escribía sobre mi vida, sobre mi madre, sobre mi pequeño trabajo y sobre la noche en que todo cambió. Escribía sobre el dolor, los sueños, las mentiras y el silencio dentro de mi corazón. Algunas noches lloré cuando nadie me veía, cuando las paredes parecían demasiado cercanas, pero no me rompí,
No me rendí. Comencé a ayudar a los demás. Les ayudé a aprender a leer. Les enseñé las letras. Escuché sus historias. Muchos estaban rotos, muchos estaban perdidos, pero no eran malos, solo olvidados. Pasaron los años, lentos como la lluvia pesada, fríos como las noches de invierno, pero seguí adelante. Dejé de contar los días. Me concentré en cada momento, en cada respiración. Entonces, un día algo cambió, algo pequeño pero lleno de esperanza. Una voluntaria llegó a la biblioteca. Una joven con voz suave, una gran sonrisa y libros en las manos. Se sentó y pidió ayuda. Necesitaba a alguien que reparara libros viejos. Dije que podía ayudar. Estaba tímida, callada, pero ella sonrió y dijo, «Gracias». Me pidió mi historia. No supe qué decir. Así que le di mi cuaderno lleno de páginas. Ella lo leyó lentamente. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Me miró y dijo, «Esto debe compartirse». Le dije, «A nadie le importa». Ella respondió, «A mí sí». Esas dos palabras abrieron algo dentro de mí. Ella mostró mi cuaderno a un abogado amable que ayuda a personas en prisión. Él lo leyó, hizo preguntas, tomó notas. Luego dijo, «Vamos a intentarlo». No le creí al principio. Ya había escuchado demasiadas promesas vacías, pero volvió una y otra vez. Pidió archivos, informes, fotos, huellas. Lo leyó todo. Entonces dijo que algo estaba mal. La historia era falsa. La verdad había sido escondida. Él y su equipo encontraron algo. ADN en un vidrio roto, en una manija, en una taza. No era mío. Pertenecía a otra persona, alguien que la familia conocía, un amigo del hijo. Tenía problemas, drogas, dinero, mentiras. Huyó después del crimen, cambió su nombre, se fue lejos. Pero la verdad no se queda oculta para siempre. Como la luz que pasa por las grietas siempre encuentra un camino. Un día, en la biblioteca de la prisión, el abogado vino a verme. Sus manos temblaban. Estaba sonriendo. Dijo, «¿Vas a casa?» Solté el libro que sostenía. Mis manos temblaban, mi corazón latía rápido. Pregunté, «¿Estás seguro?» Él asintió, con los ojos llenos de lágrimas. «Eres libre», dijo. Después de años de inviernos fríos y cumpleaños solitarios, finalmente volví a casa. Abrieron la celda. El guardia me miró diferente esta vez, su rostro más suave. Caminé por el pasillo. Algunas mujeres aplaudieron, otras lloraron. Algunas susurraron, «Lo lograste». Otras dijeron, «No nos olvides». Asentí con el corazón lleno.
Salí por primera vez en años. El sol tocó mi rostro. No tenía bolso, ni abrigo, ni maleta. Solo mi cuaderno y una respiración profunda. Nadie me esperaba, ni madre, ni amigo, ni hogar, solo el cielo. Pero no me sentí perdida, me sentí viva. Sentí algo que había olvidado, libertad. Me dije a mí misma, esto no es el final, es solo el comienzo. Me quedé frente a la prisión. El sol brillaba, el aire olía dulce. No había nadie, ninguna familia, nadie llamando mi nombre. No tenía teléfono ni dinero, solo un cuaderno en la mano. Miré al cielo, sonreí un poco y empecé a caminar. La ciudad parecía nueva. La gente caminaba rápido, los autos pasaban. Escuché música a lo lejos. Los niños reían, los pájaros volaban arriba. Me senté en un banco y observé a la gente vivir. Me sentí extraña, feliz y triste, llena y vacía. Me dolían las piernas, me rugía el estómago, pero mi corazón seguía latiendo. Le pedí agua a un hombre. No dijo nada y se alejó. Entonces vi una pequeña panadería con pan en la ventana. Entré. Una mujer estaba detrás del mostrador. Parecía amable. Le dije, por favor, tengo hambre, no tengo dinero. Ella me miró por un momento, luego me dio un trozo de pan. Sirvió té en una taza rota y dijo, siéntate, come. Descansa un poco. Le di las gracias, casi lloré. No había sentido bondad en tantos años. El té estaba tibio, el pan era suave y volví a sentir esperanza. Le dije, volveré, te pagaré algún día. Ella sonrió y dijo, ya has pagado, con bondad. Salí de la tienda con el corazón cálido y las manos vacías. Cada paso que daba se sentía como un nuevo capítulo. Esa noche no tenía dónde dormir, así que caminé hasta encontrar una pequeña iglesia. La puerta estaba abierta. Dentro estaba tranquilo. No había nadie, solo yo. Me senté en la parte de atrás, cansada y congelada. Me acosté en el suelo, abracé mi cuaderno contra el pecho, cerré los ojos y susurré, gracias. A la mañana siguiente me desperté temprano, estiré los brazos y sonreí. Luego fui a un pequeño parque a buscar trabajo. Pregunté a la gente, ¿necesitan ayuda? La mayoría dijo que no. Algunos ni siquiera me miraron. Un hombre me dijo que me fuera. Entonces un anciano con una escoba dijo, ven aquí. Limpió el parque todos los días, lenta y cuidadosamente. Me dio una escoba y me mostró cómo barrer. Sonrió y dijo, trabajamos. Trabajamos en silencio. A veces tarareaba canciones, a veces contaba chistes pequeños. Al final del día me dio un sándwich y unas monedas. Dijo, trabajas duro, vuelve mañana, y lo hice.
Todos los días, durante semanas, limpiamos, trabajamos, aprendimos. Él me dijo, tienes manos fuertes y un buen corazón. No te rindas. Le conté mi historia, la prisión, la noche en que todo cambió. No me juzgó. Dijo, yo también conozco el dolor, todos cargamos algo. Un día vio mi cuaderno, preguntó, ¿qué hay ahí? Le dije, mi historia, mis pensamientos, mi vida. Escribir me ayuda a respirar. Asintió. La gente necesita escuchar esto, la gente necesita esperanza. Tenía un amigo, un maestro en un pequeño centro comunitario. Me llevó allí y dijo, esta chica tiene algo que decir. El maestro sonrió y dijo, ven la próxima semana. Fui a casa y me preparé. Reescribí mis palabras una y otra vez. Cuando llegó el día, me paré frente a 12 personas. Estaba nerviosa, con las manos frías y el corazón acelerado. Pero hablé. Les hablé de mi madre, de mi vida, del dolor, de la prisión. Hablé de los libros, de la esperanza y de la luz en la oscuridad. Me escucharon. Algunos tenían lágrimas en los ojos, otros se tapaban la boca. Cuando terminé, una mujer aplaudió, luego otra, luego todos. Me abrazaron, dijeron, tu historia es poderosa, no te detengas. Esa noche volví a casa con luz en el corazón. Algo nuevo había comenzado. El maestro habló de mí a otros y pronto más personas quisieron escuchar mi historia. Hablé en bibliotecas, en escuelas, en pequeñas salas con sillas plegables. Donde quiera que iba veía rostros nuevos y corazones abiertos. Algunos lloraban, otros aplaudían, otros me abrazaban como a una hermana. Una tarde después de una presentación, una mujer se acercó a mí con un cuaderno. Dijo, soy escritora. Quiero ayudarte a contar tu historia. Nos sentamos juntas durante muchos días. Hablamos de todo, mi infancia, mi dolor, mi esperanza. Ella escuchó, escribió página tras página, palabra por palabra. La llamamos la chica que nunca dejó de caminar. Una pequeña editorial dijo, esta historia debe compartirse. No lo creí al principio, pero un día vi mi nombre en la portada. Sostuve el libro en mis manos y lloré. No podía hablar. El libro salió lentamente, una copia a la vez. La gente lo leía, la gente lo compartía. Desconocidos me escribían cartas y mensajes. Una mujer dijo, mi hija está en prisión. Tu historia me devolvió la esperanza. Otra persona escribió, quería rendirme, pero tus palabras me ayudaron a seguir adelante. La historia se volvió más grande de lo que jamás había imaginado. Me invitaron a hablar en eventos, en escenarios.
frente a multitudes. No estaba allí como una estrella, sino como alguien que había sobrevivido. Les dije, el dolor es real, pero también lo es la esperanza. No están solos. Algunas personas no me creyeron. Dijeron, es demasiado triste, demasiada suerte. Pero la mayoría sí lo hizo. Lloraron, me agradecieron, tomaron mis manos y dijeron, sigue adelante. El mundo no solo me estaba escuchando a mí, estaba escuchando a todos los que habían sido olvidados. Y hice una promesa, seguiría hablando por aquellos que no pueden hacerlo. Pasaron los días, las semanas se convirtieron en meses. Cada vez más personas escuchaban mi historia. Comencé a viajar a ciudades lejanas, lugares que nunca había visto. No fue fácil. Estaba sola en habitaciones nuevas, en calles desconocidas. Pero me sentía fuerte, me sentía viva. Cada persona que conocía, cada palabra que compartía, era como si estuviera construyendo algo nuevo. Conocí a otras personas como yo, personas que habían sufrido, pero que aún seguían en pie. Un hombre llamado Daniel había vivido cosas peores que yo, pero sonreía todos los días. Dijo, el pasado no decide quiénes somos, lo que lo hace es cómo seguimos adelante. Esas palabras se quedaron en mi corazón. Las compartía con otros siempre que podía. Mi libro seguía creciendo. La gente lo leía, lo compartía, lo pasaba a otros. Empecé a recibir mensajes desde lugares lejanos. Personas en otros países, en otros idiomas, decían, me siento vista, me siento escuchada, me siento menos sola. Era como un sueño, pero sabía que no lo era. Era real. Esta era mi vida ahora. Algunos días eran duros, algunos días estaba cansada. Me preguntaba, ¿es realmente esta mi historia, mi vida? Pero cada vez que alguien decía gracias, sabía la respuesta. Sí, es real. Es mi misión. Por eso seguí adelante. Empecé a ser invitada a eventos más grandes, en salones más luminosos, ante públicos más numerosos. Una vez hablé en una universidad frente a cientos de estudiantes, futuros líderes. Compartí mi historia, mi dolor, mi esperanza y les expliqué por qué nunca debemos rendirnos. Después de mi discurso, una joven se me acercó con lágrimas en los ojos. Me abrazó con fuerza y susurró, cambiaste mi vida. Estaba a punto de rendirme. Esas palabras significaron más que cualquier escenario, cualquier libro o cualquier aplauso. Entonces supe, no se trataba de fama ni de dinero, se trataba de corazones. Tocar una sola vida lo significaba todo. Esa era la verdadera recompensa. Aún recuerdo la primera vez que subí a un gran escenario. Mis manos temblaban, mi corazón latía con fuerza en el pecho.
apenas podía hablar, pero pensé en mi viaje, en mi dolor, en mi pasado y comencé a hablar. Hablé de mantenernos firmes, de las noches oscuras y las nuevas mañanas, de la esperanza que nunca me abandonó, incluso cuando todo lo demás lo hizo. Después de ese discurso, algo cambió. La gente empezó a llamarme heroína, pero yo no me sentía así. Solo era una chica que nunca dejó de avanzar. Una chica que no permitió que el mundo le robara la esperanza. No quería ser una estrella, solo quería compartir lo que había aprendido. Llegaron más invitaciones y con ellas más preguntas. ¿Cómo sobreviviste?, me preguntaban. La respuesta era simple, pero difícil de explicar. Era un hombre muy bueno, mi buen hombre. A veces pensamos que la vida ha terminado, que nuestros sueños se han ido. Yo también lo pensé. Tal vez tú también te sientas así a veces. No se trataba de fuerza, se trataba de resistir, de aferrarse a la idea de que las cosas podían mejorar, de creer que la tristeza no duraría para siempre, de saber que no estaba sola. Y cuando compartía eso, lo veía en los ojos de las personas, lo entendían. A medida que viajaba más, veía el dolor en muchos lugares. Conocía personas que luchaban por comida, por libertad, por sus familias. Vi niños sin hogar, personas viviendo en las calles, madres esperando a sus hijos en prisión. Entendí que mi historia no era la única que importaba. Había muchas historias que el mundo necesitaba escuchar. Así que hice una nueva promesa. Ayudaría a los demás, no solo hablaría. Creé un pequeño grupo, un lugar para personas como yo, los que estaban perdidos, heridos u olvidados. Ofrecíamos apoyo, compartíamos nuestras historias y dábamos esperanza. Al principio fue pequeño, pero empezó a crecer. La gente volvió a creer. Visité prisiones, hablé con familias, escuché su dolor y compartí el mío. Les dije, no están solos, ustedes importan. Cada vez que le daba un poco de luz a alguien, sentía que mi propio corazón sanaba. Ya no era solo mi camino, era el nuestro, juntos. Conocí a chicas y chicos jóvenes que habían pasado por mucho. Algunos lo habían perdido todo. Algunos habían estado en prisión. Algunos tenían miedo de soñar. Les dije, pueden cambiar su historia. Pueden levantarse otra vez y me creyeron. Siguieron adelante, lentamente, pero con valentía. Un día recibí una carta de una madre. Su hijo estaba en prisión. Escribió, me devolviste la esperanza. Él ha vuelto a escribir. Ha vuelto a soñar. Esa carta me hizo llorar, porque ya no se trataba solo de mí. Se trataba de todos nosotros. Seguí escribiendo, hablando, ayudando. No sabía a dónde me llevaría, pero sabía que tenía que seguir. Cada vez que alguien encontraba esperanza en mis palabras, todo cobraba sentido.
Ya no era solo la chica que había estado encerrada. Me había convertido en algo mucho más grande. Pasaron los años. Conocí a más personas, escuché más historias, compartí más esperanza. Cada día aprendía algo nuevo sobre la fuerza, la vida y la sanación. Ya no solo sobrevivía, ahora guiaba a otros y en cada sonrisa, en cada lágrima de alegría, veía la razón por la que aún estaba aquí. A través del dolor encontré propósito. A través del sufrimiento encontré paz. Había caminado por la oscuridad, pero ahora vivía en la luz.